Hola amigos, les doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy les traigo un poco de historia de cómo fue nuestro compromiso matrimonial y cómo fue mi pedida de mano. Así que empecemos. Nosotros nos comprometimos un 14 de abril del 2018. Ya han pasado 4 años desde entonces. Mi esposo y yo nos conocimos trabajando en los cruceros. Cuando nuestra relación empezó, él fue muy claro conmigo y me dijo cuáles eran sus intenciones y cuál era para él la finalidad de esta relación. Yo la verdad no tenía mucha fe de que nuestra relación prospere. Para ser honestos, yo no creía que existiera un hombre que tomara el amor en serio, pero me equivoqué. Aún recuerdo bien sus palabras. Él me dijo: me da la impresión de que estás tomando nuestra relación a la ligera. Yo no. Si yo estoy en una relación con una chica, es porque al final de esto yo quiero una esposa. Así que déjame conocerte mejor para luego tomar una decisión. Dichas estas palabras, me pareció un hombre serio, maduro y buen candidato a esposo. Entonces ambos dejamos que las cosas fluyan naturalmente. Estuvimos así cerca de 5 meses. De allí teníamos que separarnos porque nuestros contratos de trabajo se iban a vencer en febrero del 2017. Y ambos teníamos que regresar a nuestros respectivos países. Para esto, yo ya sentía que él estaba muy enamorado de mí. Y no por sus palabras bonitas, sino por los hechos. Tanto así que él siempre me decía mi esposa. Antes de desembarcar, la empresa te da tu nuevo contrato en el cual dice cuándo tienes que embarcar de nuevo y a qué barco vas. Los tripulantes son mandados a diferentes barcos y en diferentes fechas. Por lo tanto, era altamente probable que no volveríamos a estar juntos de nuevo, al menos que solicitemos un enlace por ser pareja. Es muy común que en los barcos nazcan nuevas parejas y para mantenerse juntos ellos siempre solicitan este enlace. Mi esposo lo solicitó y le aceptaron. Así que después de nuestras vacaciones nos volveríamos a encontrar. Yo tenía que embarcar el 6 de abril del 2017 y él todavía el 18 de junio. Así que estuvimos separados un poco más de 4 meses. Durante ese tiempo alejados, nosotros nos manteníamos siempre en contacto por el WhatsApp. En una de esas él me dice que le había contado a su mamá sobre mí, de que tenía enamorada, de que era una relación seria y de que quería casarse. Él no tiene papá, pues su papá falleció cuando él tenía 20 años. Yo me quedé sorprendida porque sí eran ciertas sus intenciones para conmigo. Y un poco asustada porque sé que la gente de la India viene de una cultura más conservadora y tradicional, ¿no? Yo tenía entendido que allá los matrimonios son entre ellos y que los padres no aceptan gente de Occidente. Pero había olvidado un pequeño detalle, que mi esposo no es hindú, él es católico. Y que esa tradición de casarse entre ellos, entre gente de su propio país, es más hinduista que católica. Los católicos en India tienen una mentalidad un poco más abierta. Bueno, volviendo al tema de mi suegra, según mi esposo, ella se puso feliz. La verdad, ella quería que su hijo se casara ya, lo más pronto posible. ¿Pero por qué? Pues en la India
los varones se casan comúnmente entre los 27 a 28 años de edad y mi esposo ya tenía 31. Ella estaba preocupada porque mi esposo se quedara solo y no habría una mujer quien lo cuide cuando ella ya no estuviera en este mundo. Ella dijo, por fin, una preocupación menos. Si mi esposo no encontraba esposa por su cuenta, entonces ellos, su mamá y él, ya habían acordado en que ella, mi suegra, le buscaría una, o sea, matrimonio arreglado. Algo que no le gustaba para nada a mi esposo, pues él es de la idea de que primero nos enamoramos y luego nos casamos, y no primero nos casamos y luego nos enamoramos, como es el caso de los matrimonios arreglados. Por si acaso, existen dos tipos de matrimonio arreglado. El primero, que es el más antiguo y el que se usa cada vez menos, es aquel en que los novios son escogidos por los padres y ellos tienen que aceptar casarse sí o sí. El segundo, que es más moderno, es en el que los padres buscan la pareja para sus hijos, los presentan y ellos empiezan a tener varias citas hasta que decidan casarse o dejarlo allí. Es decir, la última palabra lo tienen los hijos y no los padres. Aún así, eso no le agradaba a mi esposo. Él es un romántico empedernido y le gusta disfrutar la etapa del enamoramiento sin ninguna presión. Yo pienso que mi suegra hubiera preferido que su nuera fuera alguien de su misma cultura, pues aunque seamos de la misma religión católica, tenemos ciertas costumbres diferentes. Además, por la distancia de nuestros países, tenemos que viajar mucho. Hay ciertas fechas especiales en las que no podemos tener a ambas familias juntas, etc. Ahora, hablando de religión, felizmente ambos somos de la misma religión. Acá los indios católicos son algo drásticos con eso. O sea, a ellos no les gusta que sus familias se unan a otras de otra religión. El día 18 de junio llegó y nos volvimos a encontrar. Estuvimos juntos por un poco menos de 4 meses. El 7 de octubre del mismo año, del 2017, yo tenía que dejar el barco, pues mi contrato terminaba y él tenía que aún quedarse allí a trabajar. Yo regresé a Perú y seguíamos manteniendo el contacto vía WhatsApp. En una de esas conversaciones él me dice que quiere venir a Perú a pedir mi mano, pero aún no podíamos fijar fecha, pues yo regresaba a trabajar al barco en febrero y él en el mismo mes de febrero dejaba de trabajar en el barco. O sea, nuestros tiempos no coincidían. En eso, en noviembre, yo recibo un correo electrónico que decía que ya no me iban a renovar contrato. O sea, que ya no iba a trabajar en los cruceros. Entonces él me dice, bueno, yo termino mi contrato en febrero y en marzo estoy llegando a Lima. Llegó febrero del 2018 y la empresa lo mandó de regreso a Goa, India. Todo el mes de marzo hicimos los papeleos para su visa peruana hasta que le dieron. Entonces, el 8 de abril del 2018 llegó a Lima. Yo no pude ir a recogerlo al aeropuerto, así que le mandé a mi hermano a que lo hiciera. Desgraciadamente, esa mañana mi hermano tenía un examen en la universidad, así que llegó tarde. Pobre, mi esposo tuvo que esperar unas cuantas horas en el aeropuerto. Mi hermano lo trajo a la casa en el carro. Allí le esperaban mis papás. Yo tampoco pude recibirlo porque estaba trabajando. Cuando llegué en la tarde a la casa, lo encontré a él en la sala conversando con mi papá. No sé cómo, porque él no habla español.
Me dijo que ni bien llegó a Lima, se fue a dormir y que recién se había despertado. Nos quedamos un rato a conversar en la casa y de ahí le dije para comer afuera, que de seguro tenía hambre. Así que lo llevé a un restaurante cerca de mi casa. Se me hacía increíble que él estuviera en mi casa, pues venirse desde el otro lado del mundo para tan solo pedir mi mano, creo que no lo hace cualquiera. Los días siguientes lo llevé a pasear por Lima, pues se iba a quedar un par de semanas, ya que en mayo regresaba a trabajar en el barco. Él me dijo: llévame a una joyería, quiero comprar tu anillo, tú escoges. Así que escogí el modelo, pero no lo vi hasta el día del compromiso. Entonces teníamos que organizar el compromiso ya. Al inicio pensaba hacerlo en la casa, pero era cocinar, arreglar la casa para la ocasión y no quería dar esas molestias a mi familia. Así que reservé una mesa en el restaurante Cuarto y Mitad y invité a unos cuantos familiares cercanos. Lamentablemente mi prometido no pudo traer a su mamá como representante de la familia, pues los pasajes de avión no son baratos. Sin embargo, su mamá hizo una videollamada el día de nuestro compromiso, felicitándonos y deseándonos todo lo mejor. Mi prometido y yo ya habíamos decidido casarnos por civil en Goa y la boda religiosa en Lima. También me aseguró que su mamá y su hermano, quienes son su única familia, sí vendrían a Lima para la boda. Bueno, todo estaba planeado, menos la fecha del matrimonio. Para eso, al día siguiente fuimos a la iglesia a separar la fecha, que sería para el próximo año. La iglesia fue escogida por mi prometido y lo escogió justo el día de nuestro compromiso. Cuando camino al restaurante, él vio una iglesia exorbitante y de arquitectura moderna y dijo: ¡wow! Tiene que ser aquí. Yo estuve de acuerdo, pues esa iglesia me trae recuerdos de mi infancia. Llegamos con mi familia al restaurante y mis tíos y primos invitados un poco después. Yo les di la bienvenida y agradecimiento por compartir su tiempo con nosotros y ser testigos de un evento muy importante para nuestra familia. Ordenamos la comida y luego nos sirvieron las bebidas. En ese momento mi prometido se levanta y empieza a dar su discurso. Yo hacía de traductora. Él se dirigió a mis padres, halagándolos y agradeciéndolos por haber criado y educado a una mujer como yo. Luego se dirigió a mi papá pidiendo mi mano en matrimonio, comprometiéndose a protegerme y cuidarme por el resto de nuestras vidas. Terminado el discurso, él metió la mano al bolsillo y sacó la cajita con el anillo y me pide matrimonio. Obvio que dije que sí. Yo le di un anillo que mi mamá había comprado años atrás. Era un anillo grande de oro con la letra J. Mi mamá me cuenta que cuando vio por primera vez ese anillo le atrajo mucho, aunque no lo quería comprar por la J, pues ninguno de sus hijos tiene esa inicial. Pero como es el destino, ahora tiene un hijo con esa inicial.